Bendiciones, querido hermano y querida hermana, que en esta noche puede acompañarnos y juntos podemos disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser delante del Señor para el estudio correspondiente a los artículos de fe del discípulo. Estamos en nuestra serie Discípulos de Excelencia y en esta serie nos propusimos estudiar nuestros artículos de fe como iglesia. Llegamos al artículo número 14 y ese artículo tiene que ver con la sanidad divina. Así que vamos a pedirle al Señor su sabiduría, su presencia, su dirección para que el tiempo que pasemos estudiando este artículo de fe, mirando los textos bíblicos y reflexionando sobre la enseñanza del Señor a nuestra vida, sea para edificación, para crecimiento, para desafío y para bendición en su vida. Bienvenido a usted que nos sigue también desde su casa a través de las redes sociales y a cada uno de los hermanos que ahora pueden estar congregados ahí en el templo. Un abrazo, hermano, para ustedes. Les pido que oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias este día, esta noche especial de estar juntos para estudiar este artículo de fe, esta doctrina bíblica, Señor. Y rogamos que la presencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros para enseñarnos, para ministrarnos, Señor, conforme a tu voluntad y a tu amor. Te agradecemos, Señor, en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. La sanidad divina, nuestro artículo de fe número 14, dice textualmente: creemos en la doctrina de la sanidad divina e instamos a nuestro pueblo a ofrecer la oportunidad de hacer la oración de fe para la sanidad de los enfermos. Creemos también que Dios sana a través de la ciencia médica. Y tenemos como referencia el texto bíblico de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 16, que vamos a estarlo leyendo más adelante y analizando más en detalle. Entonces, creemos en la doctrina bíblica de la sanidad divina. Y usted se pregunta, bueno, ¿y qué es esto de la doctrina bíblica de la sanidad divina? Permítame por lo menos señalar tres aspectos de esta doctrina. En primer lugar, la doctrina bíblica de la sanidad divina nos presenta a Dios como nuestro sanador. Desde el Antiguo Testamento, Dios se reveló a su pueblo como su sanador. Y en el Nuevo Testamento, Dios ha obrado también milagros de amor y de misericordia, sanando a los enfermos, sanando, como dice la Biblia, a los necesitados, a los oprimidos por el diablo, dice textualmente uno de los versículos bíblicos, y también los apóstoles y los primeros discípulos, la iglesia primitiva, llevó a la práctica esta doctrina bíblica de la sanidad divina. Entonces, Dios es nuestro sanador. Otro aspecto de esta doctrina es que Dios puede sanarnos por la oración de fe en el nombre de Jesucristo. Por eso nuestro artículo de fe dice que se nos insta como pueblo de Dios, tanto a usted como miembro de la iglesia, a usted como creyente en Cristo Jesús y a los ministros, a que demos siempre la oportunidad de hacer la oración de fe por los necesitados, por los enfermos. Así que este es otro aspecto, la oración de fe. Pero el tercer aspecto que contempla este marco bíblico de la sanidad divina también es la apertura y el entendimiento de que Dios puede sanar mediante la ciencia médica. Mire lo que aquí está diciendo nuestro artículo de fe. El hecho de que oremos con fe por la sanidad de los enfermos
no excluye el hecho de que Dios en su amor y su misericordia utilice la ciencia médica también para traer sanidad. A veces nosotros tendemos a hacer la división, la dicotomía entre estos dos aspectos. Y esa ha sido una tendencia histórica en las iglesias, ¿verdad? Algunos que solamente quieren aferrarse racional, intelectualmente en la ciencia médica, hacen de su razón y de la ciencia Dios. Y otros que quieren aferrarse solamente de lo espiritual y de la fe, dejan a Dios, el Dios soberano, que también puede actuar a través de la ciencia médica. Entonces, este es el marco de lo que podríamos identificar como la doctrina bíblica de la sanidad divina. Tenemos que entender que la sanidad mediante la iglesia o a través de los siervos y siervas de Dios en la iglesia y mediante la ciencia médica es nada más ni nada menos que una respuesta del amor de Dios a la gran necesidad humana en nuestros días. ¿Se imagina usted cuántas personas más morirían en este tiempo que no son creyentes como usted y como yo en el Dios sanador y en Jesucristo, quien murió en la cruz para libertarnos de la esclavitud del pecado y por ende de la muerte eterna y la condenación eterna? ¿Se imagina cuántas personas que no creen en Dios pasarían a la eternidad sin Cristo por no haber recibido un auxilio cuando han estado enfermos, cuando han estado accidentados o cuando han estado necesitados? Por eso no podemos hacer esta separación y esta dicotomía. Desde la perspectiva cristiana, desde una cosmovisión cristiana, el conocimiento, la ciencia es una muestra de la gracia y del amor de Dios que nos permite gozar de algo de su misericordia y su bondad en medio del sufrimiento y en medio de la necesidad. Dios permite a la ciencia, Dios permite a los médicos, Dios permite a las enfermeras conocer, prepararse para ser, en otras palabras, las manos de Dios para aliviar la necesidad humana en ese tiempo, aún para los que no creen en el Dios que les ama. Miren la misericordia y el amor de Dios. Si todos los médicos y todas las enfermeras y todos los que trabajan en el área de la salud, de la medicina, entendiesen que Dios le ha permitido conocer, prepararse y desarrollar sus investigaciones, sus logros por la misericordia y para ser instrumento de la gracia de Dios, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva mercantilista de la salud y de las ciencias médicas, verdad? Así que usted tiene que darle gracias a Dios. Yo tengo que darle gracias a Dios porque hay médicos, porque hay enfermeras, porque hay farmacias, esté como esté, aún esté mercantilizado y todo. De todas maneras, Dios ha permitido eso y ha compartido algo de su conocimiento y de su sabiduría para a través de eso las personas puedan saber que Él es Dios de misericordia y Dios de amor. Entonces, la sanidad mediante la iglesia, mediante el cuerpo de Cristo y aún mediante la ciencia médica es una respuesta de Dios a esa gran necesidad humana en nuestros días. La iglesia primitiva practicó la doctrina de la sanidad divina. Ellos, sin mucho cuestionamiento, lo que vieron hacer al maestro, lo que vieron hacer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, lo que vieron hacer a Cristo Jesús caminando sobre esta tierra cuando Él estuvo resucitado, no dudaron en llevarlo a la práctica.
y fueron orando por los enfermos en el nombre de Jesucristo. Los milagros y las sanidades respaldan la predicación de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vemos cómo los primeros discípulos, los apóstoles, la iglesia primitiva, iba enseñando, predicando y sanando, tal como Jesús nuestro Señor lo hacía. Entonces, las sanidades y los milagros en el Nuevo Testamento, podíamos decir que como consecuencia atraían a nuevos creyentes, porque sabían que Dios estaba de por medio, que había algo sobrenatural, que Dios estaba mostrando su amor y su misericordia o respondiendo a sus necesidades. Y en segundo lugar, las sanidades y milagros del Nuevo Testamento confirmaban la veracidad de la enseñanza y de la prédica de los apóstoles. Ellos predicaban y Dios respaldaba lo que ellos predicaban. Respaldaban que Cristo Jesús no se había quedado en la tumba. El mismo Cristo Jesús que había sanado a los enfermos y toda la gente lo había visto sus milagros. El mismo Cristo Jesús estaba vivo ahora con los apóstoles, ahora con su iglesia, respaldando su enseñanza y su palabra. Y en tercer lugar, las sanidades y milagros en el Nuevo Testamento demostraban entonces el poder del Mesías, de Jesucristo el Rey, de Cristo resucitado que estaba con ellos. No era algo histórico, era algo presente y vivencial. Qué importante las señales, los milagros, la acción de Dios en el avance, en el extendimiento de la iglesia, para que la gente sepa que Dios es un Dios vivo, un Dios real. Y ahora usted me pregunta, ¿y cuando no hay sanidad? ¿Qué pasa cuando no hay sanidad? Y aquí viene una serie de cuestionamientos y aquí viene una serie de hipótesis y aquí viene a veces una serie de acusaciones y aquí viene muchas veces una serie de malentendidos de lo que significa el carácter de nuestro Dios amoroso, sabio, misericordioso, sanador, proveedor. Muchos han llegado a decir que cuando no hay sanidad o cuando una persona no se sana, es que a lo mejor hay algún pecado de por medio. Y generalmente esta es una tendencia humana. Lo vemos en el Nuevo Testamento, lo vemos en el Antiguo Testamento. Lo hemos visto, por ejemplo, entre los amigos de Job, ¿verdad? Cuando Job estuvo enfermo y cuando Job estaba allá en la miseria, habiendo perdido todo y con aquella llaga maligna, muchos de sus amigos y de sus consejeros vinieron y le dijeron, pero ¿acaso Dios es injusto para castigar a alguien que se ha portado bien? Si tú te hayas portado bien y si tú hayas sido justo, no estuvieras así. ¿Cómo pueden haber muchas voces, muchas interpretaciones, a veces muchas acusaciones? Otros dicen que cuando no se sanan es por falta de fe. Bueno, déjeme decirle que no siempre la fe es lo que nosotros entendemos ahora en el evangelio de la superfe. Cuando se cree que la fe es la varita mágica para lograr que Dios haga todo lo que nosotros quisiéramos que Dios haga. Déjeme decirle y recordarle que la palabra fe en la Biblia, como se traduce, poner su confianza en Cristo para salvación, es la misma palabra que se traduce como fidelidad. Así que fe es fidelidad. Así que no podemos decir que alguien no se sana por falta de fe, porque esa persona, aunque a lo mejor físicamente no reciba un milagro de sanidad como deseásemos, o como quisiéramos, o como orásemos al Señor, esa persona no la podemos juzgar de infiel o de infidelidad o de falta de fe, porque en su corazón tal vez es la persona más fiel que cualquiera de nosotros, como lo fue Job. ¿Se da cuenta?
O sea, es algo bien complicado. Entramos en el campo de la especulación cuando no hay sanidad. Y creo que aquí, como alguien escribió, tenemos que reconocer que hay cosas especiales, pero reales en que Dios, o hay casos, perdón, especiales, pero reales, en los que Dios no obra sanidad. No es porque no tenga el poder, no es a veces ni siquiera porque no sea su voluntad sanar, porque a lo mejor más allá la persona es sanada, pero a veces nosotros quisiéramos que ya se sane, ¿verdad? Sino que muchas veces Dios en su sabiduría y en sus propósitos eternos ha dispuesto algo mejor. Y eso dice Hebreo. Eso dice Hebreo cuando está hablando de la fe en Hebreos 11. Dice que por la fe muchos conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, sanaron enfermos, resucitaron muertos, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero otros también por la fe fueron atormentados, fueron perseguidos, ¿verdad? Vivieron como errantes. ¿Se da cuenta? Dice, preservando Dios algo mejor para ellos. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano, cuando hablamos de estas cosas. Tenemos que entender que por mucho que nosotros amemos a las personas, deseásemos el bien para las personas, deseásemos que se sanen, deseásemos que estén con nosotros, deseásemos que los planes que tenemos se lleven adelante, no podemos ignorar que tenemos un Dios mucho más sabio que nosotros, mucho más amoroso que nosotros, un Dios que lo sabe todo, cuyos planes son perfectos. Nuestros planes son limitados, imperfectos. Su amor es perfecto. Mi amor es incompleto. Mi amor es limitado. ¿Sabe? Entonces, ¿qué nos queda? Solamente seguir confiando en Dios, siendo fiel a Dios, manteniendo nuestra fe en Dios. Por eso, esta persona aquí acertadamente dice, aunque humanamente es difícil aceptar el no ser sanado, lo mejor en estos casos es seguir fiel a Jesús independiente de la situación. Y aquí es uno de los casos donde se pone a prueba de verdad nuestra fe en el sentido de fidelidad. Fácil seguir a Dios cuando le da todo. Fácil seguir a Dios si él le dice sí a todas sus oraciones. Fácil seguir a Dios si usted viese a Dios, ¿verdad? Como aquel que hace lo que usted le diga. Pero si usted tiene y busca un Dios que hace todo lo que usted le diga, déjeme decirle que usted no está creyendo en el Dios verdadero. Usted está fabricando su propio Dios. Dios es Dios, sabio, fiel, misericordioso, todopoderoso, que quiere lo mejor para usted y que quiere lo mejor para mí. Y podemos confiar en Él porque nos demostró a lo máximo su amor, dando lo que Él más amaba. Él no tiene que probarnos su amor. Muchas veces estamos acostumbrados, o nuestros padres nos han acostumbrado, o nosotros acostumbramos a nuestros hijos a mostrar el amor dándole lo que los hijos piden. Pero Dios no tiene que mostrarnos su amor. Ya nos ha mostrado, ya nos ha dado la muestra máxima, suprema de su amor al dar a su Hijo para que diese su vida para salvación, redención nuestra. Entonces, veamos para ilustrar un poco lo que estamos hablando, dos casos que me llaman la atención. El primer caso es un caso del Antiguo Testamento, el caso del profeta Eliseo. Mire, el profeta Eliseo es uno de los personajes en el Antiguo Testamento que Dios usó con señales y prodigios como ningún otro instrumento de Dios, aún más que su maestro y discipulador Elías. Eliseo oró
por la herencia profética, la doble porción del Espíritu de Dios, por recibir eso que tenía Elías. Y Eliseo fue usado por Dios con señales, sanidades y prodigios de sanidad de las aguas, de sanidad de personas. Vea, por ejemplo, dos casos. El caso más impactante que usted puede leer es la sanidad de Naamán. Naamán, este general del ejército sirio, pero leproso. Muy valiente, muy importante, pero leproso. Dios en su gran misericordia usó a Eliseo y no de una manera, no de una manera espectacular, ya, no de una manera propagandística, ¿verdad? Sino que simplemente Dios le dijo a Eliseo, dile que vaya y se lave en las aguas del río Jordán. Y Naamán había pensado que Eliseo iba a salir, iba a hacer el show, ¿verdad? Y que todos iban a ver, iban a saber lo que ahí iba a pasar con él y que él iba a salir y le iba a imponer las manos. Mire, Dios tiene manera de hacer como quiere y lo que él quiere. Y a Naamán le plació sanarlo, a pesar de su terquedad, a pesar de su orgullo. Tuvo que aprender a humillarse y doblegar su orgullo y ser obediente. Y Dios lo sanó, lavándose en las aguas que él decía, turbias y sucias del Jordán. Eliseo fue usado de manera tremenda y sobrenatural, aún en caso de resurrección, como el caso de la resurrección del hijo de la mujer tsunamita. Cuando Eliseo murió, dice que fue sepultado, y en la fosa donde fue sepultado un día estaban yendo a sepultar un muerto en otro lugar y vinieron los enemigos y persiguieron y los que llevaban el muerto dejaron por accidente caer el cadáver en la tumba del profeta Eliseo. ¿Y qué pasó? El cadáver tocó los huesos del profeta Eliseo y este cadáver fue resucitado. Esto nos muestra un hombre tremendamente usado por Dios para sanidades, señales y prodigios. Pero mire lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Segundo libro de Reyes, 13, 14. Usted puede leerlo conmigo si lo tiene ahí. A ver, mírelo. Este hombre que había sido usado por Dios, mire lo que dice aquí. Segundo de Reyes 13, versículo 14. 13, 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. ¿Qué le parece? Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien que Dios había usado para sanidades, señales y prodigios, para resurrección de muertos, muere a consecuencia de una enfermedad? Dios es Dios. Eliseo no era Dios. La oración no puede ser nuestro Dios. Aún el ayuno no puede ser nuestro Dios. El siervo de Dios no puede ser nuestro Dios. Dios es Dios, sabio, fiel, amoroso, el que tiene los mejores planes, el que quiere lo mejor para usted y para mí. En ello podemos confiar. Segundo caso, ahora un caso del Nuevo Testamento. Este caso tal vez puede ser más cuestionado por algunos, pero sí está certificado por buenas fuentes. El caso de Pablo, el apóstol. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 8 y 9, leemos lo siguiente. Respecto a lo cual, dice, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué es lo que rogaba Pablo que le quite? Dice, un aguijón que había en su carne.
la discusión hermenéutica o interpretativa aquí de qué significaba ese aguijón va desde los que dicen, ¿verdad?, que era una debilidad espiritual hasta los que dicen que era una enfermedad física. Entonces, mire, cuando vemos que Pablo, el apóstol, que Dios, al igual que Eliseo, lo había usado con señales, prodigios. Pablo, el apóstol, es el que dice que él había predicado el evangelio, no solamente de palabra, sino también con demostración de espíritu y poder. Dios confirmando la palabra a través de señales, sanidades y prodigios. Pablo, los estudiosos serios de la Biblia dicen que posiblemente tenía alguna deficiencia física. Algunos dicen tal vez un problema con la vista. Algunos creen que quizás aún desde que la luz que le dio cuando él estaba en su rebeldía y cayó del caballo de ida a Damasco le pudo afectar algo la vista porque quedó ciego. Y esto está respaldado con lo que dice que los Gálatas estaban listos, si es posible, a darle a él sus propios ojos por el amor que le tenía. Otros creen que era algún otro problema físico, tal vez con el estómago y todo eso, con la digestión. Pero cualquiera sea, Pablo tenía una necesidad que dice que le había pedido al Señor 3 veces que se la quite. ¿Y qué dice el versículo 9? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es que, hermano, ¿de qué vale que usted y yo estemos sanos al 100% y hacemos vana la gracia de Dios? ¿De qué vale que una persona esté en toda su fuerza, en todo su vigor, si anda ofendiendo a Dios y no reconoce la gracia de Dios? O menosprecia la gracia de Dios. Pablo había aprendido que lo más valioso que tenía era la gracia de Dios para con él. Entonces, este es un segundo caso y hay otros, Timoteo, Epafrodito, otros en el Nuevo Testamento. Es verdad, pueden ser las excepciones, pero estas excepciones nos muestran que Dios es Dios, sabio, amoroso, fiel y que podemos confiar en Él. Y que si un día usted y yo estamos enfermos y no somos sanados, no siempre es para sentirnos mal acusados o creer que nos falta fe o creer que estamos en pecado. Bueno, sí, hay que estar en comunión con Dios, hay que estar alerta a Dios, examinándose, hay que estar al día con Dios. Pero fíjese, hay estas ilustraciones para enseñarnos que Dios es Dios. Tipos de enfermedad, tipos de enfermedad. Aquí vamos, ensayamos hacer una clasificación de las enfermedades. Y podíamos hablar de enfermedades de naturaleza fisiológica. Ya vamos a ver, veamos por ejemplo lo que dice San Juan 9, 1 al 3. San Juan 9, tiene usted el Evangelio de San Juan, versículo 9, 1 al 3. Voy a leer aquí en la Biblia Dios habla hoy. Dice, al salir Jesús vio a su paso un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Miren la tendencia humana. Inmediatamente a ver la causa y efecto y a juzgar o interpretar en este paradigma de causa y efecto. Pero mire lo que le dice el Señor Jesús. Estamos en el versículo 3. Jesús les contestó, ni por su propio pecado, ni por el pecado de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Y sencillamente, Dios no entra en más discusión. Ahí había una persona ciega con
una deficiencia fisiológica, física, no tenía la vista. Y Dios no, Jesucristo nuestro Señor no comienza a argumentar cuál sería la razón, la causa y todo. Simplemente que Dios podía mostrar en esa necesidad fisiológica su misericordia, su amor y su poder. Otro tipo de enfermedad podemos clasificarla como enfermedad psicológica o enfermedades emocionales. Leamos en Mateo 9:35. Este pasaje sí que nos quebranta el corazón porque nos muestra también el corazón de nuestro Señor Jesucristo para con la humanidad, para con nosotros. Mateo 9:35. ¿Qué dice? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Y qué hacía? Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a ver por qué decimos que este pasaje también hace alusión a enfermedades psicológicas más adelante. Y el otro tipo de enfermedad podemos relacionarlo directamente como enfermedades espirituales. Leamos lo que dice Hechos 10:38. Hechos 10:38. Que podemos leer en Hechos, capítulo 10, versículo 38. ¿Lo tiene usted ahí en su Biblia? Acompáñeme y mire lo que dice aquí este versículo. Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo es decir, Cristo Jesús, anduvo haciendo bienes y qué más, y sanando a quienes, a todos los oprimidos por el diablo. Mire, aquí no hay vuelta. ¿Ya? Sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ese es testimonio de Pedro, el apóstol, quien caminó, quien vivió, quien aprendió, quien vio la intervención de Jesucristo en las necesidades humanas. Pedro dice, Jesús, por el poder de Dios, sanaba a todos los oprimidos por el diablo. Ahora mire el médico Lucas en su evangelio, capítulo 13, Lucas 13, mire lo que dice, hablando de enfermedades relacionadas con lo espiritual. Lucas 13, lea primero conmigo el 11. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué cosa? Espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. Ahora vaya al versículo 16. ¿Qué hizo el Señor Jesús con ella? Él dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Mira, aquí había una mujer que era de la descendencia de Abraham, en otra palabra, creía en Dios, estaba en la sinagoga, asistía a los servicios, pero ahí había una persona atada, dice el Señor Jesús, por Satanás, con un espíritu de enfermedad. Y el Señor Jesús la sanó, la libertó, la liberó en ese momento. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Lo que estamos diciendo, aparte de la enfermedad física, fisiológica que identificamos, en Mateo 9:35 que hemos leído, aparecen tres palabras que quiero que examinemos. Dice que Jesús andaba sanando, sanando. Y la palabra sanar ahí viene de la palabra griega terapia o terapeu. Ahora, usted ha escuchado esta palabra, ¿verdad? De terapia o de terapéutica. Esto tiene la raíz de sanidad. Ahora, Jesús dice
En su ministerio anduvo sanando, sanaba a la gente de toda enfermedad, es la otra palabra que aparece en Mateo 9:35. Y la palabra enfermedad aquí es nosos. Es interesante. De ahí viene la palabra nosocomio, ¿verdad? El lugar donde están los enfermos. Los hospitales son los nosocomios. Entonces, la enfermedad es noso. Jesús sanaba a los enfermos, a esos enfermos que normalmente van a los hospitales. Pero dice, sanaba de enfermedad y de toda dolencia. Y aquí está la palabra que quiero que usted note. La palabra dolencia ya no es noso, es malaquía. ¿Y sabe lo que es malaquía? Es depresión o dolencia. Y vaya que hoy en día hay tanta gente afectada en lo emocional, deprimida, personas que no pueden dormir, personas en ansiedad, personas en aflicción. ¿Ya? Esto nos muestra entonces que el ministerio de Cristo Jesús y la sanidad divina tiene que ver con lo físico, con lo emocional, como en este caso malaquía, depresión, pero también como hemos visto en Lucas 11, Lucas 13 y 11, con lo espiritual, espíritu de enfermedad. Ahora, si usted va de nuevo a Lucas 13, la palabra que dice ahí, espíritu de enfermedad, la palabra enfermedad aquí es atelei, astenia, astenia. Disculpe que puse aquí en el original griego. Astenia. Ahora, astenia se traduce como debilidad, debilitamiento. Y esto puede ser físico, puede ser mental y puede ser también a causa de alguna acción moral. Esto es importante en esta palabra. Con razón dice que Jesús liberaba a la gente, a los que estaban oprimidos por el diablo y que tenían espíritu de enfermedad, que habían sido debilitados en su físico, que habían sido debilitados en su capacidad de pensar, de razonar. Y la persona que llega a ser poseída por un espíritu demoníaco o por legiones o por demonios, justamente lo que hace es que pierde su facultad mental. Eso es astenia. Y eso está relacionado también con lo moral o con lo espiritual. Tal como el caso de la mujer sanada en Lucas 13, 11 en adelante, que tenía espíritu de enfermedad. Entonces ahí vemos por lo menos 3 tipos de enfermedad. Tal vez estos pueden interactuar en sí, tal vez otros podían hacer otra clasificación, pero quería que pensemos que el tema de la enfermedad es bien amplio y es bien complejo y que Dios en su amor ha provisto la salida para auxiliarnos en su misericordia en medio de estas necesidades. Entonces, vamos ya terminando y hablamos de la oración de sanidad divina. Y aquí volvemos a nuestro texto de la declaración de fe de Santiago 5, 13 al 16. Oración por sanidad divina. Cuando hablamos de oración por sanidad divina, podemos identificar en este texto que podemos orar por sanidad divina de manera personal, de manera individual. Usted puede orar. Podemos orar por sanidad divina con otros hermanos o en grupos, o otros pueden orar por nosotros. Y podemos orar también por sanidad divina solicitando el auxilio o la intervención de los líderes espirituales que Dios ha puesto en la iglesia. Veamos esto. Oración personal, Santiago 5:13. Lea conmigo Santiago 5:13. Y lo voy a leer aquí en esta versión Dios habla hoy. ¿Qué dice? Si alguno de ustedes está afligido, la Reina Valera dice, haga oración. Aquí dice que ore. Si alguno está afligido, que ore. ¿Sabe qué? Otra vez mirando el original y otras versiones,
dice, ¿alguno está sufriendo el mal? ¿Alguno está afectado por el mal? Y eso otra vez, el mal puede ser una aflicción, puede ser una enfermedad, puede ser algún problema emocional, físico o de cualquier índole. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, ore. Pero lo interesante aquí no es orar una sola vez, sino que esté orando o permanezca en oración. Lo segundo, oración unos por otros. Oración, además de la oración que usted puede hacer por usted mismo, humillándose, pidiendo el auxilio, la gracia del Señor, otros pueden orar por usted. Y Santiago 5:16, que dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Usted sabe una cosa, muchas veces nosotros nos hemos guardado cosas y queremos nosotros nomás orar y luchar con nuestros problemas. Y a veces secretos y a veces pecados y a veces cosas que nos han venido persiguiendo y afectan, ¿verdad? Nuestra mente, afectan nuestras emociones. Qué importante buscar la ayuda de otros. Confesaos nuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Déjenme decirles que muchas enfermedades no se sanan porque muchas personas a lo mejor no quieren orar con otros o no quieren abrir su corazón ante otras personas. Aquí está la importancia del cuerpo de Cristo, de la consejería, del discipulado. ¿Para qué? Dice, para que sean sanados. Dios quiere auxiliarnos. Y finalmente, en la oración por sanidad divina, tenemos que considerar la oración de los líderes, de parte de los líderes espirituales. Santiago 5, 14 y 15. Veamos esto. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, aparte de orar usted solo, puede pedir la ayuda de otros hermanos, ¿ya? Pero también puede pedir que los líderes espirituales oren por usted. ¿Y qué dice la palabra? Oren por él, ungiéndole con el aceite, y el Señor lo sanará, lo levantará. Entonces, finalmente, repasamos nuestro artículo de fe que comenzamos leyendo. Dice, creemos en la doctrina de sanidad divina e instamos a nuestro pueblo a ofrecer la oportunidad de hacer la oración de fe. ¿Para qué? Para sanidad de los enfermos. Creemos también que Dios en su misericordia, en su amor, puede sanar a través de la ciencia médica. Hermano y hermana, que el Señor en su gran amor nos revista de su gracia, de su sabiduría, de su discernimiento y podamos depender de Él siempre. Yo no sé si usted está necesitando ahora orar juntos, orar con otros o que oran por usted. Terminemos orando. Tal vez usted está en una necesidad física. Tal vez tiene algún hermano, algún pariente, algún familiar con necesidad. Pues podemos venir confiadamente al Señor, ¿verdad? Podemos venir en fe, en confianza y en fidelidad. Hagámoslo, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos dejar en tu altar esta necesidad, tal vez personal, tal vez de mi familia, tal vez de mis parientes, confiando en que tú eres nuestro sanador. Tú eres Dios, mi sanador, que Jesucristo venció en la cruz la enfermedad que me quería llevar a la muerte eterna. Y Señor, puedo estar confiado en ti, porque he puesto mi fe, mi confianza, y ayúdame a ser fiel a ti, Señor, esperando y confiando en tu soberanía,
en tu omnisciencia, que tú lo sabes todo, en tu amor que es perfecto, en tus planes que son perfectos. Yo pongo mi vida, pongo la vida de mi familia, de mi familiar en tus manos, confiando en ti. Y te pido que tú en tu gran misericordia toque su cuerpo, toque su vida, toque su alma, su espíritu, Señor. Y en el nombre de Jesús sea libertado de toda opresión emocional, espiritual, física, por la sangre de Jesucristo y en el nombre del que resucitó de los muertos. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén.